la siguiente, bueno, no sería la siguiente semana porque es festivo, el 28 de marzo de forma de presencial, y de ahí llevaríamos nuestro curso ya en la escuela. No sé si antes de que siga con esto alguien quiera comentar algo. Mm, ¿No? Pues creo que no, bueno, de mi ¿Habría, parte, no. regresaríamos todo el grupo o sería por parte? Sí, se activaron micrófonos, pero no escuché nada. Yo le preguntaba si íbamos a regresar todo el Hola, grupo o sería por parte. Luna, Úrsula, no sé si estás intentando hablar, pero no se oye. Ah, ¿nos escucha, profesora? Ya. Ay, entonces no sé, es cosa mía. Sí, ¿iban a decir algo entonces, chicos? Que si regresamos todos o va a ser de forma escalonada. Pues como solamente hay un profesor, tendríamos que ser todos. No hay forma de repartir las prácticas. ¿Tienen inconveniente con que seamos los 13? Es la única. No, profa. No, profesora. ¿Y qué tendríamos algo, bueno, llevar algo en especial o así? Sí, era lo que les iba a comentar. Digo, todavía tienen un poco de tiempo, pero evidentemente hay varias cosas que van a cambiar. La primera es la forma de evaluación. En el laboratorio todo ocurre demasiado rápido. O sea, aquí nos las estábamos llevando muy lento, muy relax y todo, pero ya en presencial es distinto. Empezando por eh, la forma de trabajo. ¿Cómo va a ser? Cambian los porcentajes de evaluación. Los primeros 10 minutos de la clase, 10, 15 minutos, ustedes llegarían, ya se los explicaría más ahí en el laboratorio, 10, 15 minutos de la práctica, ustedes llegan, les dejo una hojita con el cuestionario previo, se van a su lugar y contestan este cuestionario previo terminados los 10, 15 minutos, dependiendo de lo que les diga. Ustedes entregan esa hoja y ya comenzamos, y para eso ustedes van a tener que llevar un vale para pedir material, el cual se los voy a subir en el aula. Ustedes lo deben de llevar lleno antes de que empiece la clase, porque incluso cuando ustedes empiecen a hacer su cuestionario previo, de preferencia, si ya lo tienen lleno, me lo tienen que dejar por equipo. Ya va a ser un trabajo por equipo, seguramente, pues como son 12, pues probablemente, y por la cantidad de mesas, yo creo que serían 3 equipos. Entonces, los 3 vales tendrían que quedar en lo que ustedes están ahí, para que en lo que yo doy la explicación, le demos este vale al laboratorista para que les vaya llenando sus canastas, ¿no? Quizá yo les voy a dar unas anotaciones extras sobre el material, pero ya lo deben de llenar, tener lleno, y entonces en lo que se da la explicación, el laboratorista les prepara el material. En laboratorio la explicación dura entre hora y media y hora 40. Entonces, una vez que termina la explicación, ustedes van con el laboratorista, recogen su material y y entonces tienen que lavarlo lo más rápido posible y tienen 1 hora para la experimentación. Ahí, suponiendo por cualquier imprevisto y cualquier cosa, normalmente, por ejemplo, si estuviéramos hablando con horas de nuestro laboratorio, estaríamos diciendo que a las 17 horas, o sea, a las 5 de la tarde, tendrían que empezar la experimentación a más tardar, ¿no? Ya con su material lavado, etcétera. Y de 5 a 6 tienen que hacer todo su experimento. Una vez terminado el experimento, lo que se hace es, una vez terminado el experimento, les doy su hoja para que llenen su informe y tienen media hora para contestar el informe en equipo y otros 20 minutos para contestar su examen. Esos son los horarios. Entonces, ustedes como tal, la única tarea que se van a llevar van a ser ver los videos y contestar lo de los anexos que yo les pida. O sea, ya no lo van a hacer eso que, por ejemplo, que ahorita contestaron los anexos, eso es lo que ahora se llevarían de tarea. El día que vayamos allá se los voy a explicar con un poco más de detalle, pero no sé si hasta aquí tengan alguna duda de la forma de evaluación en laboratorio.
Sí, entonces el informe, bueno, es que no escuché bien, pero el informe y el examen práctico serían al mismo, o sea, serían en el mismo laboratorio. Así es. Ah, ok. El informe dura 30 minutos. Bueno, o sea, depende de qué tan rápido ustedes se apuren a experimentar, pero normalmente tienen alrededor como de 30 minutos para terminarlo y el examen 20 minutos. Ahora los porcentajes van a ser 10% cuestionario previo, 20% trabajo de laboratorio. Ah, por cierto, van a tener que imprimir todo lo que resta del manual. Lo tienen que llevar impreso, no se vale llevarlo en PDF. Debe de estar impreso el manual a partir de la práctica de que vamos a desarrollar, porque ahí tienen que llenar unas tablas. Entonces, esas van a ser parte de su trabajo de laboratorio. El 30% va a ser un informe que yo les voy a dar en ese momento y el 40%, perdón, ahorita les reviso los porcentajes, pero 10, 20, 30 y me parece que 40% el examen. Creo que es al revés. Informes 40 y examen 30. Pero ahorita se los reviso los porcentajes, pero básicamente esa es la forma de trabajo. Entonces, sí va a ser en equipo, pero ya van a tener ahora en lugar de 90 minutos para contestar su informe, solamente van a tener media hora porque es en equipo. Y el examen sí es individual y tiene una duración de 20 minutos en lugar de los 45 minutos que se tiene en línea. Tanto para el examen y para el cuestionario previo, pues obviamente no hay derecho a sacar formularios, entonces cuando se termina la práctica, ustedes tienen que recoger todos sus útiles, se los guardan en su mochila y entonces a partir de eso pueden contestar su examen, ¿no? Solamente es calculadora, lápiz, pluma y goma, ¿no? Esa es la forma de evaluar en laboratorio. ¿Alguna duda de esto? ¿Algún comentario? No, profa. Entonces, pues como ustedes pueden ver, pues sí, en laboratorio los tiempos están mucho más apretados y la forma de evaluación es mucho más estricta respecto a lo como es en línea, ¿no? Pero pues así es como se maneja desde hace ya años y de hecho es lo que está certificado en el manual. ¿Qué más? Ah, bueno, sí. Todos los días siempre que vayamos al laboratorio tenemos que llevar bata. La primera clase que vamos a tener, pues les voy a enseñar a usar la bureta, las pipetas, entonces como tal esa clase no se va a evaluar y vamos a hacer una ligera modificación a nuestro calendario. Se las subiré también en línea, esa modificación, pero la primera práctica, el 28 como tal, vamos a ir a conocer el laboratorio. También aparte de tener impreso su manual por completo y engargolado, les vamos a pedir que compren de forma individual una barra magnética que tiene las medidas de 12 milímetros por 4.5. No sé si ustedes conozcan las Tic Tac. ¿Las pastillas Tic Tac las conocen? Sí, profa. Entonces, esta formita de las barras de Tic Tac son las que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, esas barras magnéticas tienen que ser así como las Tic Tac, porque venden unas que son aplanadas, pero esas no nos sirven. Entonces van a tener que comprar una de esas, las pueden ir a comprar al centro, o también hay una chica que se pone ahí abajo de los laboratorios de química analítica, que se llama Linka. Ahí luego la encuentran que está tejiendo. Creo que ella estaba yendo allá a los laboratorios. Y entonces ahí lo que hace ella es, pues les puede conseguir el material. Ella ya sabe qué barrita es. Bueno, ella, por ejemplo, a mí es a la que me vende, ¿no? Por eso les recomiendo, ¿no? Yo no saco ninguna ganancia, yo también le compro a ella, ¿no? Pero si no, pueden ir al centro, pero nada más aguas, que la medida de la barra sea de 12 milímetros por 4.5 y que sean de estas que son como las Tic Tac, que no sean planas. Su bata y, ¿qué más? Escuadras, van a requerir escuadras, su vale de material y si les es posible,
para que ahorren tiempo, sería bueno si pudieran conseguirse una copa tequilera de las que son larguitas, pero por favor que no tenga ningún serigrafiado ni que sea opaca, debe de ser completamente transparente. De estas larguitas, porque hay unas que son más, más anchas, ¿no? Tiene que ser de las que son angostitas y altas, por favor. ¿Y qué más? Y pues ya, entonces como podrán ver en el laboratorio es bien importante la puntualidad, ahí la clase empieza a las 3 en punto y pues de ahí en adelante si ustedes se apuran termina a las, bueno, se acaba a las 7 en punto. Si no terminaste el examen o el informe, es porque el equipo no se organizó, pues ya queda anulada esa calificación. Entonces es muy importante que vayan pensando con quién van a trabajar, porque a veces no se organiza el equipo y ha pasado pues que hay personas que como no se organizaron con el equipo, pues ya no entregan ni siquiera el informe y pues si no entregaron informe no tienen derecho a examen. Entonces para que vayan pensando con quién van a formar equipo. Son 3 equipos, debe de ser de 4 personas. Una vez que hayas elegido el equipo, ya no puedes echarte para atrás, ¿no? Así que aguas con quién eligen para que no se peleen. ¿Algún comentario con esto, chicos? No, profesora. Y pues bueno, entonces, dicho esto, pues regresaríamos a presencial el 28. Espero que hayan disfrutado sus clases en línea porque en presencial es mucho trabajo. Sale. Entonces, espero que también a nadie se le traslape la clase porque pues no lo va a lograr. Como podrán ver, las 4 horas de laboratorio están ocupadas. Ok. Espero, ¿ya los asusté? Y un poquito. Sí, Sí, mucho. profa. ¿Por qué? Pues si fuera era lo que querían, ¿no? Sí, nada más que así contado suena como mucho alboroto. No, imagínate vivido. Pero pues bueno, era lo que querían. Al cliente lo que pida. Profesora, entonces nos vamos a tener que aprender todas las ecuaciones cúbicas y todo eso. Sí, bueno, de lo que veamos en laboratorio, sí. Sí, adiós formularios. En presencial no hay formularios. Ok. ¿Qué quieren que les diga? Así ha sido. Por eso les dije que aprovecharan cuando estuvieran en línea. Porque en línea, pues, no tengo forma de saber si están copiando o no sé, ¿no? O si están ustedes platicando en WhatsApp, cómo se contesta o algo así. O si usaban Excel, pues ya. Está complicado usar el Excel allá en el examen. Pero bueno. Sale pues, chicos. Profesora, ¿y no habría alguna posibilidad de mantenernos trabajando en línea? Bueno, es que ya nosotros lo habíamos comentado la semana pasada, pero ya comentando cuál es la forma de trabajo y también con el horario que nosotros ya establecimos para este semestre de clases después de esta y todo eso, pues ya con un panorama completo, pues sí, es más complicado, tanto para asistir a la escuela y las clases que hay después de esta. Pues ustedes díganme. Yo también la veo complicada porque tengo clases después de esta clase y pues también el trayecto. No sé, mis compañeros. A mí se me acomoda mejor, permanecer en línea. Pero los demás, yo por eso les pregunté la clase pasada y ya, A mí mi única también. tarea era investigar. Entonces, pues, ¿quieren hacer de nuevo votaciones? ¿Quieren que los mande a un cuartito para que ustedes lo discutan? Les doy 10 minutos para que lo discutan y yo me pongo aparte, no los escucho y me regresan con su resolución.
Sí, maestra. Sí, está bien. Entonces déjenme los mando. No le saquen. A ver. Ah, ok, ya los mando. 10 minutitos. 4:30 los regreso. Ok, profesora. Está bien. ¿Y por qué no me dicen? ¿Por qué no abren el micrófono? Bueno, ya le mandé mensaje. Sí, pero no vi el chat. Ya se lo abrí. Bueno, Sí, tuvieron gracias. 3 minutos para pensar. Hola, compañeros. Hola. 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 Bueno, es que yo estos días que comenté era de forma general, o sea, yo creo que presenciales, pero todo, ¿no? No solo laboratorios. Y, o sea, a la verdad, aparte, o sea, creo que a todos yo creo que se nos va a complicar la parte de que después de esta tenemos, pues, otra materia, ¿no? Justo se iba a preguntar, ¿quién sí Pero, tenía flujo de fluidos después de esta? Yo. Bueno, yo, que levanten la mano. Más fácil que levanten la mano.
Mejor Es votemos decir, que no, banda, Justo la mitad. porque de por sí me Todos va quieren- mal en los todos quieren en línea. exámenes. Aparte, la todos profe en se ve línea. que no quiere en presencial. pues estamos casi mitad y mitad. Mitad sí tiene Pues y mitad igual y no le tiene. podemos como preguntar, ¿no? Sí, o sea, Sí. si quiere o no quiere, o sea, al final, no sé. La verdad, sí se nos complicaría, a lo mejor puede estar más pesado, no sé lo que quieren, pero yo creo que es mejor entrar de una vez a esperarnos más tiempo, ¿no? Porque sí tenemos que ver qué onda con los laboratorios y pues agarrar la onda después de tantos semestres en línea, ¿no? Pues yo digo que una votación, ¿no? Para más fácil, que quién está de acuerdo y quién no. Sí, podemos poner palomita y tachecita, ¿no? Va, palomita para quien esté de acuerdo presencial o en línea. En presencial. Va, Sí, y palomita tache para los quien quiera presenciales. línea, ¿va? Va. Va. Ok, entonces creo que ganó que se quede en presencial. Digo, en presencial en línea, ahora ya. Sí, va a ser en línea. Sí. Es que no sé ustedes, compañeros, pero a mí sí de por sí me está yendo mal en los reportes y en los informes. Ahora viendo mi cuaderno, ahora menos viendo el cuaderno, ¿cómo le voy a hacer? Por dos. Sí, es cierto. Aparte, algo, es medio mala onda, algo me dice eso. Entonces, en presencial, así como Pero dijo, los porque no reportes van a entrega, ser no es en mi equipo. problema. O sea, los Aún así hago los exámenes en equipo y no salgo bien. No puede ser. Bueno, igual para los que tienen después materia, porque creo que terminan hasta las 9, ¿no? La siguiente Sí. materia. Sí. sí. Sí, pero pues igual tendríamos que, yo creo que tomar la clase ahí, porque en el caso de Pati vive hasta Tula y no le da chance ni siquiera de regresar y de tomarla un cachito o así. Sería Ujú. como salir hasta las 9 y a esa hora regresarse. Y pues yo O que quedarme también. por ahí. Ajá. Pero yo jalo. Sí. Pues sí, el chiste es Bueno, agarrar la onda, porque si no va a entrar, vamos a empezar otro semestre y pues igual de todas maneras nos va a costar sí o sí, porque estamos acostumbrados a trabajar en línea. No digo, por mi parte yo no tengo problema, igual yo sí me dan ganas de ir, pero igual. Y bueno, de hecho ya votaron todos que en línea, así que yo me acomodo a lo que se votó. Sí, yo también. Sí, pues sí. Entonces, las clases permanecen en línea. pues creo que sí. Bueno, es que a mí, por ejemplo, lo principal fue como pensando en, bueno, sacrifico nada más una clase, ¿no? De la siguiente que sigue. Así yo por eso dije que sí podía ir, porque es como, bueno, voy y regreso y me pierdo como media clase o más o menos. Entonces no sé si a algunos de ustedes les pasó lo mismo, que dijeron, bueno, no pasa nada si no entro a una clase y voy a la de analítica, pero no así de todas las semanas. Ajá, o sea, no tengo que volver a hacer todo ya la próxima clase. Sí, entonces podríamos decirle eso, o sea, decirle la verdad, que es que pensamos que era nada más como de ir una clase y de después seguir como con eso, como para una introducción o algo así. Y es que si tenemos bronca, bueno, como casi la mitad del grupo, de que en la siguiente tenemos flujo de fluidos y bueno, estaríamos perdiendo la clase por el hecho de los trayectos y así. Es que, Entonces, de bueno, hecho, el programa inicial de ahorita de analítica se había prestado también a eso porque las últimas dos prácticas sí íbamos a asistir. Entonces, yo creo que con eso, pues sí sería, o sea, obviamente no suficiente para todo lo que vimos, pero pues sí nos sería de gran ayuda. Entonces, pues permanecer en línea y tener esas dos prácticas, así como lo dijo la profesora, a mí se me hace buena idea.
Sí, a mí también. Yo lo digo principalmente por los traslados y así, y luego con la clase del profesor que siempre pide cosas para el día, o sea, que es la actividad de la clase y la terminas y la tienes que subir. Entonces, pues si quieren, le puedo decir eso, eh, o no sé, o que ella pregunte y alguno de ustedes responda. Sí, igual la mayoría, bueno, yo lo contemplaba como regresar general presencial, porque pues igual yo creo que por los horarios que cada uno metió, no nos va a quedar a nadie. Sí, también las distancias de donde cada quien vive, entonces, este, pues sí, bueno, yo lo digo por eso. Hablando, y por ejemplo, yo les comentaba a mis compañeros que a mí me pasó que cuando preguntó sobre si podíamos ir o teníamos algún inconveniente, yo le levanté la mano en que sí podría ir, como sacrificando media clase de la siguiente que tengo, y es que al menos casi la mitad del grupo, o la mitad del grupo, no sé si conté bien, este, tenemos en la siguiente, o sea, tenemos corrido la clase en la siguiente de 7 a 9, flujo de fluidos, y comentaba que es que el profesor luego a veces pide, bueno, no luego, siempre pide actividad de la del día, subirla ese mismo día acabando la clase. Entonces, como que yo, pero dije, bueno, no pasa nada si sacrifico una clase y la pierdo con tal de ir al laboratorio. Y me contaban mis compañeras que pensaron igual, que era como, bueno, no pasa nada si sacrifico una clase y voy al laboratorio de analítica. Este, entonces, eso fue por una parte. Y después, pues por los traslados y así, a mucha gente, bueno, a muchos de nosotros se nos complica regresar a nuestras casas hasta después de las 9 de la noche, que sería Sí. saliendo bueno, supongamos tomando la clase ahí en la escuela o así, por las distancias principalmente. Ahora sí que no es como por sacarle, sino por temas de tiempos y traslados. Y pensamos que lo más idóneo o lo mejor para cómo están armados nuestros horarios sería que siguiera en línea. Bueno, eso fue un poco un resumen de lo que estábamos comentando. Sí, hicimos votaciones y la mayoría ganó, bueno, sí, para que se mantuvieran las clases en línea. Sí, pues yo creo que sí, miren, si les soy sincera, la verdad es que los entiendo. O sea, ustedes armaron sus horarios pensando que esto iba a seguir probablemente en línea y tampoco les voy a pedir que se expongan a estar llevando sus computadoras a la escuela porque siguen una clase teórica o lo que sea, ¿no? O sea, tampoco me voy a poner en ese plan. Pero pues como ustedes fueron los que me comentaron que tenían ganas de regresar a presencial, pues esas eran las condiciones. Adelante, Brenda. Sí, bueno, creo que, bueno, yo fui la que le comentó hace 8 días, pero mi pregunta era como general, o sea, de todo, pues regresar presencial todo. Entonces, ahorita que sí comentaron lo de que solo sería este laboratorio, o sea, igual yo podría ir y tomo mi clase de allá de 7 a 9, pero comprendo que no todos podrían hacer lo mismo. Entonces, yo creo que sería como más cómodo seguir trabajando de esa forma. O sea, mi pregunta nada más fue si usted sabía algo, si regresábamos totalmente presencial o si iba a quedar en línea. Entonces, yo creo que igual hubo como una confusión ahí, no sé, pero pues, no sé. Pues entonces nos mantenemos en línea. Yo no tengo ningún problema. O sea, como pueden darse cuenta, pues yo estoy completamente disponible para ir a presencial, pero también si están ustedes en situación de ir a línea, porque yo tenía de hecho una situación similar. Antes de esto, yo tenía otra clase que se quedó en línea y pues
iba a tener que llevar mi computadora, ¿no? De hecho, bueno, tengo que hacerle algunos arreglos, pero pues, o sea, sí, o sea, si ustedes me decían que seguíamos presencial, pues adelante, ¿no? Pero yo creo que si esa es la situación, pues aviso que siempre, que siempre no, que el grupo lo platicó respecto a su siguiente clase y que no es posible para ustedes regresar como grupo. No hay problema. Sí, yo creo que sí, profesora, porque sí se complica bastante. Pero sí, pero les digo, bueno, ya que ya escucharon también la forma de trabajo, pues también aprovechen esto, ¿no? Como estamos ahorita en línea. Y mantenemos las últimas 2 clases, los que quieran y puedan ir para que conozcan el equipo. Sí, de hecho, justo también estábamos comentando eso que creemos que esa es una muy buena manera de seguir, o sea, como ya estaba establecido. Perfecto. Ok, pues vámonos a lo que nos truje el día de hoy. Es muy parecido a lo que se debería de ver, lo que vimos la clase pasada. Entonces, el día de hoy es la determinación de los coeficientes. Ahora tenemos a lo que es el ácido cítrico. Ajá, si leyeron el manual, es un ácido triprótico, el ácido cítrico. Y viene una cuestión muy interesante respecto al ácido cítrico. ¿Cuál es esa cuestión? Es un ácido triprótico, ¿no? Eso quiere decir que el ácido cítrico tiene 3 protones. Y de acuerdo a la lógica que veíamos con el ácido maleico, pues deberíamos de ver 2 saltos, ¿no? Y aquí el ácido cítrico solamente vemos 2 saltos. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué no vimos la figurita que esperábamos de 3 saltos, de 1, 2 y 3, ¿no? ¿Por qué no la vimos? Y la otra, bueno, aquí yo lo dibujé, pero ¿cómo sé a qué estequiometría corresponde este salto? Y entonces la clase pasada, pues veíamos el caso del ácido maleico, pero para ponerlo en contexto, eso nos va a llevar a la siguiente conclusión. El hecho de que sea un ácido diprótico, por ejemplo, lo voy a relacionar con el maleico. El ácido maleico veíamos 2 saltos, pero el hecho de que sea un ácido diprótico no significa que siempre vamos a observar 2 saltos, ¿no? Por ejemplo, tenemos al ácido sulfúrico. ¿Alguien recuerda las características del ácido sulfúrico? Ah, bueno, yo no. Bueno, el ácido sulfúrico es un ácido también diprótico, pero su primer protón es fuerte, de tal manera que cuando nosotros lo valoramos, el primer salto no se observa. Entonces, por ejemplo, se ve así. O, por ejemplo, también tenemos el caso del EDTA, que también es un ácido diprótico. Y entonces, vamos a ver que el EDTA, por ejemplo, es un ácido diprótico. El salto que se observa es el primero y el segundo ya no. Entonces veamos que aquí teníamos 3 ejemplos de ácido diprótico y diferentes tipos de curva, ¿no? En donde una se observaron, en esta, por ejemplo, 2 saltos y en estas 2 solamente un salto, ¿no? En ambas, en ambas se observó solamente un salto. En ácido sulfúrico de estequiometría 1 a 2 y en ácido, y en EDTA, perdón, en 1 a 1. Entonces, aquí podemos ver que el hecho de que sea diprótico no significa que la curva siempre va a tener la misma forma. Entonces, aquí en el ácido cítrico, que es un triprótico, pues es un caso similar. Es un ácido en el que, a pesar de tener 3 protones, el ácido cítrico solamente se observa un salto. Y la pregunta es, ¿a qué reacción corresponde este salto? ¿O qué punto de equivalencia estamos detectando con este salto? Tenemos 3 puntos de equivalencia posibles, donde se intercambia un protón nada más, donde reacciona con 1H, donde reacciona con 2 OHs. Ok, ¿cómo le haré? Aquí, bueno, aquí como nada más fue con 1, pues genera el anfolito. Con 2 OHs
que genera el citrato ácido. O con 3 OHs. Y entonces, de acuerdo a lo que vimos la clase pasada, ¿qué es lo que nos recomienda primero hacer nuestro procedimiento en el anexo? ¿Qué es lo primero que les pide? Ajá. Nos dice que tenemos que señalar y determinar mediante el método de las tangentes lo del cambio brusco de pH. Ok, entonces aquí en esta curva, lo primero que tenían que hacer era unir los puntos, ¿no? Para tener la línea de tendencia. Recuerden que eso habría sido lo principal. Aquí estaba esta línea. Entonces aplicaban su método de tangentes y ¿qué volumen obtuvieron? Ay. ¿Qué volumen de punto de equivalencia y pH de punto de equivalencia obtuvieron? Yo obtuve un volumen de 8 y un pH fue de 8.8 más o menos. ¿Y los demás están de acuerdo? ¿Obtuvieron algo similar? Sí, bueno, lo mismo. Perfecto. Entonces, aquí ya tenemos. Y después de obtener el método de las tangentes y este volumen de punto de equivalencia, ¿qué nos piden después? Era calcular phi para ese cambio de pH. Para este volumen de 8, bueno, aquí en phi, ustedes tenían que calcular los milimoles de ácido cítrico a partir de la masa y el porcentaje de pureza, etcétera. Y los milimoles de OH. ¿Pudieron hacerlo? Sí, ¿Cuánto les dio phi? me dio de 3 exacto. ¿3 exacto a todos les dio? Bueno, en medio de 3.0015. Ok. ¿Con 2 ceros o 1 entonces? Ok. Entonces, bueno, obviamente si lo redondeamos nos da 3, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? De acuerdo a lo que ustedes calcularon, debajo de este número entero 3 hay un 1. O sea que hay 3 moles de OH y un mol de ácido cítrico. ¿Cuál es la reacción que se detectó entonces? La tercera. La tercera, esta. Esta es la reacción que estamos detectando. Entonces, si lo relleno en mi... ¿Y estas qué está sucediendo? Pues que no fueron suficientemente cuantitativas, ajá, y que el volumen de punto de equivalencia pues debería de estar como por aquí. De hecho, lo podríamos calcular, ¿no? Si quisiéramos. Si sabemos que phi 3 es igual a 8, entonces la pregunta es ¿dónde está phi 1 y phi 2, no? Por ejemplo, podríamos hacerlo. Phi 1 a qué volumen equivale y phi 2 a qué volumen equivale. Si sabemos que 8 mililitros es phi 3. ¿Creen que lo puedan calcular? Sí, bueno, decía que también teníamos que hacer el inciso C, ¿no? Y creo que ese era el inciso C. Exactamente. Entonces, el inciso C, tenían ustedes que calcular más o menos eso, ¿no? Bueno, eso era para el PK, pero era para el D más bien estos volúmenes. Pero bueno, ¿creen que me puedan dictar esos valores de dónde habríamos observado el volumen de punto de equivalencia 1 y 2? Si se hubiera observado. El tercero es en 8. ¿Y el 1 y el 2 en qué valores habría sido? Ah, no, sí hice el de PK. Ah, perdonen. Entonces, a ver, permítame un tantito. En uno es 2.666 2.66, ajá. y en 2 es 5.3, bueno, 33. 5.33. ¿Alguien tiene dudas cómo se obtuvo esto? ¿O está fácil? Ah, bueno, yo sí me perdí tantito. Es que lo hizo muy rápido, compañero. Sí, una regla de 3, dijo su compañero. A ver, si phi 3 es volumen 8, entonces phi 1, ¿qué volumen es? Es una regla de 3, ¿no?
Ah, ok, ya. Sí. Y lo mismo para FI2. Vean si les dio lo mismo que al compañero. ¿Cuánto había mencionado el compañero? 266 y 533. Ah, ok. Sí, 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 me dio lo mismo. Ujú. Entonces, o sea, eso quiere decir que aquí en 266, perdón, que en 266 nosotros debimos de haber observado un salto, pero no sucedió, ¿no? Ay, espérenme. Sé que no sucedió, pero lo voy a marcar. Entonces aquí voy a marcar el de 8. Entonces voy a marcar los volúmenes de punto de equivalencia. El primero en 8. El otro en 266. Pues como no puedo leer 266, lo voy a redondear a 27. Y el otro me lo repiten, por favor. Creo que era 533, ¿no? Sí. 533. Hay más o menos en la escala. Entonces, aquí tenemos donde se debería de haber, aquí debería haber observado un salto, aquí también, y bueno, que sí lo observé. Aquí, por la estequiometría, sé que la especie formada, es el citrato 3-, por la estequiometría, ¿no? Aquí la especie formada fue el citrato 3-. ¿Qué especie se debió de haber formado? Si aquí yo tenía si aquí yo tenía H3CIT como especie inicial, H3CIT aquí al inicio, ¿qué especie se debió de haber formado aquí? Y aquí. En el En el primero, primero sería H2SIT menos, creo. así es. Y en el otro HSIT 2 menos. H-CIT 2-. Ahí está. Entonces, ahí, ¿cuál ustedes recordarían que es la justificación de por qué no se observaron saltos en esta parte? Era porque el grado de conversión no llegaba a más del 97%, ¿no? Así es. Entonces, esto lo vamos a comprobar el día de hoy, ¿no? Entonces, aquí les voy a marcar FI1, FI2 y FI3. Y bueno, eso es parte de lo que queremos comprobar. Entonces, si recuerdan ustedes, para calcular el grado de conversión necesitamos estas fracciones. Estas que están aquí. ¿Sí las recuerdan? Estas fracciones, las fracciones molares. Sí. Sí. Entonces, y si recuerdan, les platicaba la clase pasada que podíamos hacer trampa, ¿no? Por ejemplo, esta era el cubo, porque era de 3, iba cambiando, ¿no? Cada vez iba habiendo menor cantidad de protones y la cantidad de Ks iba en aumento. ¿Sí recuerdan el truco para aprendérnosla? Sí, más o menos, sí. Y que, por ejemplo, el primer término era para el triprótico, el segundo para el diprótico, el tercero para el primer anfolito, segundo anfolito y para la tribase. Entonces, aquí, de acuerdo a esto, necesitamos valores de pHs para calcular y constantes de acidez. Entonces, por ejemplo, aquí, sé que todavía no llego a este punto, quizá estoy yendo en un orden un poco ligeramente distinto al que viene en el manual, pero para que vean a qué quiere llegar el manual. Entonces, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer de una vez, porque me va a convenir al ratito, va a ser calcular los volúmenes de pH que debieron de haber sido en los puntos de equivalencia. Uno es de 4. Miren, casualmente da cerraditos. De 5 y el que me dijeron de 8,8, ¿no?
Entonces, ahí donde debieron de haberse visto los saltos, puedo leer el pH. Entonces, por ejemplo, el pH de punto de equivalencia 1 debería de ser 4. El pH de punto de equivalencia 2 es 5. Y aquí pues ya me dieron el otro, ¿no? El de 8.8. Así lo voy a dejar de momento. Ahora, la otra cuestión era calcular los Ks. ¿Lo hicieron, chicos? Bueno, sí. Bueno, yo sí. Sí, ¿Cuál fue sí, la sí. lógica para hacerlo? ¿Cómo lo Igual, encontraron? Porque, bueno, con ajá, la regla de 3, pero era en donde las fracciones fueran cercanas a 0.5. así es, ¿no? Entonces, por ejemplo, pK1, 313, ajá. Aquí estas dos fracciones, bueno, ustedes ya tenían otra tablita, pero es más o menos similar, ¿no? Las dos fracciones son iguales. La otra, ¿y en qué parte de la curva le vamos a encontrar? Cuando phi valía ¿cuánto? 0.5. Entonces, en phi punto 5, podíamos leer el pK1, ¿no? ¿El Sí, pK2 en dónde? en 1.5. Bueno, En 1, 1.49. así es, ¿no? Pero lo vamos a redondear a 1.5. Estoy de acuerdo con el compañero. Y vamos a leer al pK2. ¿Y el otro? 2.5. 6.4. Aquí estas dos fracciones, aquí me equivoqué, perdón. Esta, señalé las, por hacerlo rápido, eran estas dos. Exactamente. En phi de 2.5 iba a encontrar el pK3. Bueno, tengo que leer el pH para encontrar el pK3, ¿no? Es más, pH es igual. pH es igual. Y entonces, como bien dijo el compañero, pues hay que calcular el volumen. ¿A partir de qué? Pues que cuando phi es igual a 3, el volumen de OH era 8. Entonces, con estos datos, con este dato de aquí, ustedes podrían calcular estos volúmenes. ¿Los tienen por ahí, por favor? Sí, para phi.5, me dio a mí de 5.4. Ah, perdón, el volumen me dio de 6.62. 6.62, ajá. Ah, no, perdóneme, es que la ando dictando al revés. Es de es de 1.3565. Perdóneme. 1.3565. Lo voy a dejar así porque de hecho lo voy a redondear a 1.4. Ajá. Sí, el de 1.5 me dio de 3.99. Ok. Y el otro me dio de 6.62. 6.62. Bueno, aquí yo lo puse junto a esto, pero ustedes lo pudieron haber llenado en esta tablita, ¿no? Entonces te dice que aquí, como bien dice el compañero, el pK1 va a ser en el volumen 1.35, el otro en 3.99 y este en 6.62. Que les digo que a la hora de revisarlo en la tabla, pues por ejemplo esto lo voy a redondear a 1.4 porque es lo que sí puedo leer. Este lo redondearía a 4 y este en 6.6. ¿A qué par corresponde este primero? Al de H3 sit y H2 sit menos. Bueno, uno menos. Así es, ¿no? Y el segundo, Sería el de H2 sit menos y H sit 2 menos. y el último, HCID
2 menos y SID 3 menos. Así es. Y entonces aquí, bueno, con los valores que ya me dictaron de estos volúmenes, sé que ya lo tienen hecho, pero para los que a lo mejor si les quedó duda, aquí en volumen de 1.4, en volumen de 1.4, volumen de 1.4, voy a leer el pH en 1.4, en 4, en 4 y en 6,6, ¿no? De acuerdo a lo que me dijeron, 2, 4, 6. Probablemente ustedes ya lo tienen, pero no sé si hasta aquí vaya alguna duda. ¿Alguna duda, chicos? De mi parte no. Yo sí tengo una duda, profesora. Dime. Para sacar los volúmenes y tomar en cuenta el phi, siempre vamos a tomar para hacer la regla de 3, como phi 0.5, 1.5 y 2.5. Para el cítrico, sí. Ok, entonces, bueno, es que también me surgió esa duda en la práctica pasada en relación a los phis. Así es, en maleico debiste haber usado las mismas fracciones de la vez pasada. Por eso nos apoyamos de la teórica, para ver cómo se refleja en el caso del maleico, ¿no? Entonces, lo que tú tendrías que hacer antes de cualquier experimento, hacer una simulación para ver en dónde los vas a encontrar después, ¿no? Ah, está bien, gracias. Entonces, para cítrico ya encontramos que es en estos valores, en 0.5, en 1.5 y en 2.5. En maleico, creo que uno era de 0.23 o algo así, creo, y el otro era en 1.5. Entonces, sí, efectivamente, estos valores eran los que tenían que usar para maleico, porque fue lo que encontramos en teoría a partir de la simulación. Ah, está bien, gracias. Ok, entonces, el compañero de hecho ya me había empezado a dictar los valores. Creo que me habías dicho que era 3.2, ¿verdad? O bueno, aquí se puede ver que es en 3.2. Sí, El otro es en 4.6. sí, 4.6. Y el último, Yo lo dejé en 5. 5.4. Sí, yo también lo dejaría en 5.4. ¿Alguien hasta aquí tiene alguna duda? No, bueno, de mi parte no. No, entonces, pues ya vamos viendo, que es muy similar a lo que vimos en maleico, ¿no? Es hasta cierto punto repetitivo, ¿no? Y entonces, pues vamos a comprobar que sí es cierto que en este punto, a ver, vamos a calcular el porcentaje que había aquí, lo que había inicialmente de ácido cítrico. Vamos a comprobar que aquí la conversión fue del menor al 97, que también aquí fue menor al 97 y que aquí fue mayor al 97. Y para eso, pues tenemos nuestras fórmulas de aquí. Entonces, al igual que en la clase pasada, lo que les decía es, bueno, pues ustedes ya tienen los valores de Ka porque los obtuvieron en el punto C, ¿no? Tienen K1, tienen K2, tienen K3 y van a necesitar diferentes valores de concentración de protones. Entonces, K1, ¿cuánto va a valer? Dirán ustedes, chicos. Aquí están los valores, miren. Ahí. ¿Cuánto va a valer K1? 10 a la menos 3.2. Así es, 10 a la menos 3.2. K2. 10 a la menos 4.6. Ajá. Y K3. 10 a la menos 5.4. 10 a la menos 5.4. Y esta va a estar en función de en qué parte lo quiero calcular, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo quiero al inicio,
¿qué pH necesito? Eso Sería se checa en la gráfica, ¿no? ajá, el primer punto, ¿no? Sí. Al inicio sería el pH inicial, que era como 2,1. Porque este es el inicio, ¿están de acuerdo? Sí. Cuando Sí. está H3CIT. Entonces, al inicio es, por ejemplo, 10 a la menos 2,1, porque este es el pH inicial. Entonces, aquí como la ecuación ya cada vez se va haciendo más larga, pues yo voy a recurrir a mi truco, ¿no? Esta va a ser la A, esta va a ser la B, esta va a ser la C y esta va a ser la D. Y, por ejemplo, ¿qué ecuación debo de utilizar para cuando estamos hablando del inicio? La primera. La primera, ¿no? Entonces, igual que las clases pasadas, pues les digo, yo voy a hacerlo así, yo voy a hacer la del inicio y ustedes van a hacer las otras tres. Entonces, ahí está. Entonces, ya se ve la calculadora, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, nuevamente, pues voy a guardar mis variables, ¿no? No sé si este truquito les resultó funcional. Sí, A mí a lo mí es. sí. Pero dice mi esposo que nosotros tenemos la culpa porque nunca leemos las instrucciones de las cosas, ¿no? Que si hubiéramos leído las instrucciones de la calculadora, quizá hace años habría salido un buen truco de esto, ¿no? Entonces aquí 10 a la menos 5,4. A mí también luego me da flojera leer las instrucciones. No los voy a engañar. Pero luego sí me gusta ver tutoriales de la calculadora y esas cosas. Salen cosas bastante útiles. Entonces, estoy utilizando la inicial. H más es D para mí. D al cubo. Aquí sería D al cubo. Ay, al cubo más la D al cuadrado por K1, que es la A, más la D por A por B, más A por B y por C. Y ahí está. Entonces, veamos que aquí este 92, bueno, y ya en términos porcentuales, o sea, al inicio se quedó en forma, prácticamente no se disoció porque se mantuvo casi el 100%, solo el 8%, de hecho, como el 7,4% fue lo que se disoció, solo el 92,6% se quedó como tal, casi, o sea, es muy estable este ácido, casi no se disoció. Entonces, solamente el 7,4% se disoció. Entonces, al inicio, la fracción que había de ácido cítrico era del 92,61%. Entonces, así como yo le hice para el inicio, ustedes lo van a hacer para el punto de equivalencia 1 y 2 y el tercero. ¿Cuánto tiempo creen que se tarden en hacerlo, chicos, ya que ya vieron? Profesora, Ahorita. solamente podría, bueno, no sé si se puede, ¿verdad? ¿Podría poner la concentración de hidróneo en los otros 3 puntos? Es que no lo hice en mi gráfica y no, si no va a tardar más. Sí. De hecho, era justo lo que iba a hacer. Muchas Entonces, gracias. en el punto de equivalencia 1, les voy a anotar el pH, ¿no? El pH era de 4. En el punto de equivalencia 2, el pH era de 5. Y el que sí tienen, porque lo obtuvieron de las tangentes, el punto de equivalencia 3, el pH debió de ser de 8,8. Entonces, nada más déjenme rectificar, que era 4, 5 y 8,8. Sí, 4, 5 y 8,8.
Entonces, por ejemplo, para el punto de equivalencia 1, ¿cuál van a utilizar? La segunda. La segunda. Para el punto de equivalencia 2, La tercera. la tercera y pues por ende el punto de equivalencia 3, esta última, ¿no? Porque si se fijan es lo que se está formando en cada punto. ¿Cuántos minutos se tardan, chicos? Hagan solamente ¿Para las una. 3? Ah, ok. Solamente hagan una, pero, o sea, intenten repartírsela, ¿no? No todos hagan la primera, la segunda. Agarra una al azar, seguramente alguien más tomará otra. ¿Cuánto se tardan, chicos? ¿5 minutos? Sí, yo creo que sí. Ok, 5 o 10. Si alguien lo tiene antes, me la puede dictar. Ok. Profesora, ¿es normal que dé un valor como de 50 y tantos por ciento? Y acuérdate que, por ejemplo, ¿cuál calculaste? ¿La segunda o la La tercera? segunda, la segunda. Entonces, acuérdate que el primer punto de equivalencia no se dio. Sí, ¿Qué no, quiere ni el decir? primero ni el segundo. Exactamente. Entonces, tiene que ser menor al 97. Y entre más pequeño sea, quiere decir que se está formando muy poquito de el primer anfolito. O sea, el porcentaje de conversión no es grande. O sea, no podría cuantificar o no es conveniente producir esta especie porque solamente se forma el 50 y qué por ciento me dijiste. No, fue en el segundo, fue en el segundo. Fue Ah, bueno, fue de 55.48%. 55,84. ¿Otras dos cifras no tienes por ahí? Ah, es 47, entonces en ese caso sería punto 47.78. 47,78. Ay, espera. Sí, es que le había dicho 48, pero lo puse al revés. 47,88. Sí. No, 78. Perdón. 78, perdón. No, no se Ah, preocupe. sí, dos menos. Entonces, o sea, regreso al punto, ¿no? Esta especie casi no se formó, o sea, casi el 50%. No es muy cuantitativa. O sea, si quisiera este producto, me costaría mucho trabajo formarlo. Tendría muchas impurezas porque vendría acompañado de esta especie y del citrato. Entonces, puro no va a quedar. Digo, si quisiera hablar en términos de producción, ¿no? Sí, ¿Alguien tiene otra? La del primer punto me dio de 70.4385. Igual, ¿no? Es menor al 97.
Es menor al 97, ¿no? No es tan cuantitativa. ¿Alguien tiene del último? ¿Dudas de esta parte, muchachos? No, bueno, creo que no. Entonces, o sea, por ejemplo, en este cítrico solamente tenemos la posibilidad de, para cuando queremos cuantificar, solamente en el tercer punto de equivalencia. ¿Y por qué sucede esto? Porque ¿qué fue lo que hizo que estos no fueran cuantitativos? Claro, el porcentaje de conversión es una forma de comprobarlo, ¿no? Esto realmente es una comprobación, pero no nos dice el por qué. Y entonces aquí me voy a apoyar un poquito de la escala de predicción de reacciones. Y aquí voy a colocar, pues voy a colocar los pKs experimentales, pero podría ser bien con los teóricos, ¿no? 3, 2, 4, 6 y 5, 4. Si recuerdan, aquí voy a enfocarme en esta parte de la escala. Si recuerdan, las reacciones, como bien menciona, son pendientes negativas y las interacciones son pendientes positivas. ¿Pueden ayudarme a identificar cuáles son los anfolitos en la escala? ¿Cuántos anfolitos tenemos y cuáles son? Serían H2-SIT menos, HSIT2 menos y SIT3 menos, ¿no? ¿Serían 3? Serían 2. ¿Cómo Ok, sé que son perdón. 2? Porque, mira, esta es 1, porque está tanto arriba como abajo. O sea, quiere Ah, decir sí, que es es un cierto. ácido y es una base. ¿Cuál de los que me dijiste no lo es? El último, el de SIT3 menos. Exactamente, ¿no? Entonces, estos dos, tenemos aquí en este sistema 2 anfolitos. 2 anfolitos. ¿Y cómo saber que son estables o no? ¿Alguien recuerda? Creo que lo mencioné en la teoría. ¿No? Bueno, cuando un anfolito es estable, este va a interaccionar consigo, perdón, va a interaccionar consigo mismo. O sea, esta es una interacción. La pregunta es, ¿estos interaccionan o reaccionan? Así, cada par con cada par. Por eso están en diferente color. Interaccionan. 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 Ajá. Entonces, el hecho de que interaccionen es bueno, ajá, porque eso quiere decir que son estables. ¿Ah? Se forman, sí existen. Si reaccionaran entre ellos, serían inestables. Entonces, sería como una autodestrucción para ellos. Si reaccionaran, sería como una autodestrucción. Entonces, esta distancia entre estos dos espacios, entre estos dos equilibrios, ajá, o sea, por ejemplo, voy a escribir el equilibrio de dismutación. Entonces, estos dos están interaccionando, el primer anfolito, y de esta interacción surge H3-SID y HSID2 menos. Entonces, de esta interacción que está sucediendo, ajá, podemos calcular su constante. Esta constante se llama constante de dismutación, si ustedes recuerdan. La constante de dismutación va a ser, como es una interacción, va a ser con signo negativo, pero va a ser la distancia de aquí para acá, de 3,2 a 4,6. Entonces, esa distancia, por ejemplo, ¿cuánto es aquí? De 1.4. 0.4, ¿no? No, sí, 1.4, sí. Ok, entonces, esa distancia de 1.4, sí, esa distancia de 1.4, entre más se acorte la distancia, entre más chiquita sea, entre más pegados los pKs, va a parecerse cada vez más a una reacción. Entonces, va a ser más estable entre el delta sea mayor. Entonces, entre el delta sea mayor, va a ser más estable el anfolito.
Pero entre más y más pequeño sea este delta, va a ser cada vez menos estable. Se va a parecer más a una reacción, lo que va a producir que haya poco anfolito. De hecho, podríamos calcular cuánto es ese poco, que ya más o menos lo hicimos con la fracción. ¿Ah? Entonces aquí, al ser estable, va a haber más anfolito. Entonces, véanlo, ¿no? O sea, no lo hemos calculado a partir de la constante, pero sí con las fracciones. Vean que entre más cortito fue la distancia, por eso teníamos cada vez cantidades menores. A diferencia de, por ejemplo, este otro delta, ¿ya lo vieron? Es mayor. Entonces, da la oportunidad de que se forme más de citrato 3 menos, porque tenemos un mayor delta. Bueno, y está favorecido por la reacción. Entonces, aquí es importante la distancia entre los anfolitos. Entre más cercano esté, va a ser menos probable que se observe este salto. Entonces, a veces cuando vemos los valores de pK, podemos más o menos decir, ay, están muy juntos, seguramente no se va a ver por ahí el salto. Y lo que estamos observando, pues precisamente, es la suma de las reacciones. ¿Qué reacciones? Voy a mover esto para acá. ¿Qué reacciones? Déjenme, modifico esto. Lo que estamos viendo es la suma de las reacciones. Déjenme borro esto para que lo vuelva a plantear. Entonces, las reacciones que ocurrieron. Nosotros teníamos ácido cítrico y a este ácido cítrico le agregamos OHs. Bueno, lo voy a dejar así. Esta, o sea, sí es una reacción, sí es espontánea, pero debido a la distancia de los deltas, es lo que estábamos observando, pues no va a ser tan cuantitativa, ¿no? Entonces, esta distancia de H3-CIT más OH menos, de acuerdo a la propia escala, me va a generar H2-CIT, el anfolito, y el agua. Ajá. Y bueno, también aquí lo voy a circular porque es la especie formada, H2-CIT. Entonces, se forma H2-CIT más el agua. Esta, como es una reacción, tiene asociada una constante. Y como ustedes recordarán, al ser una reacción, esto es positivo. Y va a ser la distancia de 14 a 3.2. ¿Cuánto es la distancia de 14 a 3.2, muchachos? $11.8. De 14 a 3.2. ¿Todos de acuerdo? 10.8, ¿no? Ah, sí. Ajá. Cuando este se acaba, cuando este ya no hay, y si sigo agregando hidróxido, ahora ¿con quién va a reaccionar? Con el anfolito. H2. Así, con el primer anfolito. Entonces, esta es la segunda reacción que tampoco es cuantitativa. Tampoco es realmente cuantitativa. Y también puedo calcular su constante de reacción. ¿Cuánto vale su constante de reacción, muchachos? ¿9.4? Casi. Te acercas peligrosamente. Bueno, no te acercas tanto, pero tiene que ver ese 9.4. 10 a la 9.4. Acuérdate que es bien distinto, 9.4 es completamente distinto que 10 a la 9.4. Bueno, yo decía el exponente, no el número. Ok, entonces, aguas, ¿no? Ok, entonces, se acaba este.
Ya terminó. Ahí debería de haber sido el segundo punto de equivalencia. Se formó o se debió de haber formado de como vimos en los productos, el segundo anfolito y otra vez otra molécula de agua. Entonces, ahora sí, ¿qué va a suceder si sigo agregando hidróxido? ¿Va a pasar algo? Va a reaccionar con el segundo anfolito. Así es, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestra tercera reacción. Ajá. También podemos calcular su constante, ¿no? Trato 3 menos más una molécula de agua. ¿Cuánto vale su constante de reacción? ¿10 a la 8.6? 10 a la 8.6. Perfecto. Entonces, esto es importante porque acuérdense que pues fue paso por paso la reacción, ¿no? No puede ir directamente, no puede pasarse de H3CIT a citrato 3 menos, ¿no? Tiene que pasar por todos esos pasos anteriores. Entonces, en realidad, en esta curva lo que estamos viendo es ese paso, ¿no? Aquí lo podría ver, aquí en esta curva, en el primer punto de equivalencia, entre estos dos puntitos que están aquí, se está llevando a cabo la primera reacción. Ajá, la primera reacción. Entre estos dos puntos y se lleva a cabo la segunda reacción. Y entre estos puntitos se lleva la tercera reacción, ¿no? Pero obviamente, o sea, a lo que quiero llegar es, si lo pusiéramos en colores, la primera reacción está entre estos dos puntitos. La segunda reacción, dense cuenta que la reacción no abarca los puntos, ¿eh? Eso es importante. La reacción no abarca los puntos de equivalencia ni el inicio, sino la zona intermedia entre estos, ¿no? Aquí sería la segunda. Y la tercera. Esta es la zona que estamos abarcando. Pero el volumen que estoy detectando no me lo está diferenciando. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el volumen que estoy detectando de 8, aquí, de 8 que está aquí, me está detectando todo este recorrido, o sea, desde 0 hasta 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿me está detectando cuántas reacciones? 3. 3 reacciones. Entonces, esas 3 reacciones que están ahí, digo, para que nos expliquemos la parte de la estequiometría, son, pues, ya lo que habían visto ustedes, evidentemente, la suma. Si yo sumo estas 3 reacciones, obtengo la de la estequiometría 1 a 3. Entonces, si yo sumo estas reacciones, veamos que se eliminan los anfolitos y efectivamente obtengo la ecuación de estequiometría 1 a 3. ¿Ya ven de dónde sale la reacción de estequiometría 1 a 3? Y esta va a tener una constante de reacción. Y esa constante de reacción, esta se llama como ecuación global. Esta va a ser nuestra ecuación global. Y de esta ecuación global, pues vamos a tener una constante de reacción global. Aquí es bien fácil, todo es base 10. Entonces, en principio, lo que debo de hacer es multiplicar estas constantes, se multiplican. Pero como es base 10, lo único que tengo que hacer es sumar el exponente.
Entonces voy a sumar 10.8 más 9.4 más 8.6 y digan ustedes cuánto les da. Veintiocho punto ocho. 28.8. Esa sería la constante de la reacción que estamos detectando con la curva. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Entonces, bueno, no lo vamos a hacer al igual que la clase pasada, pero si ustedes recuerdan, también podríamos detectar el KW, así como lo hemos hecho en otros. Con el KW sabemos que sale a partir de la concentración de iones hidróneo y de los hidroxilos, que como veíamos la clase pasada, sale de la tabla de variación de concentraciones molares después del punto de equivalencia. O sea, en mi curva sería en esta parte, cuando ya terminamos, cuando ya el hidróxido ya no tiene con quién reaccionar y solamente se va a encontrar en exceso. Y normalmente les decimos que son los últimos puntos, cuando ya tiene un comportamiento prácticamente recto. Pero eso, la pregunta es, ¿qué me involucra? ¿Cómo puedo calcular entonces la concentración de hidroxilos? ¿Alguien recuerda cómo lo hicimos para maleico? ¿Cómo hacíamos para calcular esto? Era era calculando, es que no encuentro las palabras, pero era Ajá. con lo de multiplicar, bueno, multiplicar la concentración de hidróxido por el volumen de hidróxido más em, dos veces Ahora, la ojo, concentración. acuérdate que lo que estamos calculando es cuánto quedó de hidróxido. ¿Crees que tiene sentido que sea aquí una suma? Ah, no, Así, entonces si sería vas a una calcular resta, lo ¿no? que quedó, tiene que ser una resta. Ahora, ese 2 que me dices, ¿de dónde salía? Era de Era la estequiometría. así es. Pero la estequiometría era 2:1, ¿no? Sí, Entonces, ¿aquí crees que tenga sentido que sigue siendo 2? Por es 3-1, ¿no? Ahora es 3:1. ah, Entonces, yo ¿cómo pensé va? que seguía diciendo como en el pasado. Ah, ok, ok, ok. Sí, ahora, o sea, la de la pasada, pero lo trasladamos a esta. Entonces sería 3:1, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí recuerdan mi truco barato? Sí, 3 de las unidades que quiero, 3 de las unidades que quiero, y abajo de donde proviene es un 1. Ok. ¿Y después qué sigue? 3/1. por la concentración del ácido Así es, y ajá, por el volumen del ácido. le voy a poner C0V0. Y Sí. luego, Y sería sobre el volumen de hidróxido ajá, más el volumen de el ácido. Ahí sí sería más, ¿no? ajá, aquí sí sería un más. ¿Dudas de esta parte, Sí. muchachos? Entonces ahí sería lo mismo, ¿no? Sería sacar ese valor y después hacer lo de la regresión lineal, ¿verdad? Exactamente, es lo mismo. O sea, lo que va a ir cambiando es la forma de calcular el OH de acuerdo a la reacción. Pero en términos procedimentales, pues de ahí en fuera es lo mismo. Ok. ¿Alguna otra duda hasta aquí, muchachos?
Y entonces vean cómo esta clase ha fluido relativamente rápido porque se parece mucho a lo que hemos estado viendo anteriormente. Digamos que se van sumando los conocimientos. Y ya dicho eso, pues ya nada más nos falta la parte de una cuantificación. No sé si lo alcanzaron a leer, pero ya nos habla de que se quiere saber, se sabe que en el jugo de limón hay ácido cítrico. En el limoncito hay ácido cítrico. Entonces, pues los limones salen de los árboles, no hay como que un supervisor de limones para que tengan un porcentaje o un contenido de ácido cítrico, pero en general la naturaleza sí tiene un promedio, ¿no? Entonces, lo que quieren saber, pues más o menos cuánto tiene al menos ese limón de ácido cítrico. Entonces, para eso, tomaron el limoncito, lo cortaron, hasta ya se me hizo agua la boca, lo cortaron, lo exprimieron y midieron 3 mililitros. Obviamente primero lo filtraron, ¿no? Pero midieron 3 mililitros y lo llevaron a un aforo de 10 mililitros. Por lo tanto, ahí, ¿qué le están haciendo al jugo de limón? Al tomar 3 mililitros y después ponerlo en un matracito. Diluirlo. Lo están diluyendo, ¿no? Entonces tenemos aquí un factor de dilución. El volumen del matraz es 10 mililitros, y entonces ahí tenemos un factor de dilución. Después, ¿qué le hicieron a este matracito? Pues de ese matraz tomaron una alícuota de 5 mililitros, que es lo que estoy marcando aquí. Son estos 5 mililitros. Y esos 5 mililitros se titularon con hidróxido de sodio, de acuerdo a lo que dice aquí, se valoró con hidróxido de sodio estandarizado, que tenía una concentración 0.15 molar, y dice que utilizaron fenolftaleína. Aquí, bueno, van a ver, pues ya sabemos que solamente hay una reacción que se puede detectar. La pregunta es, ¿creen que haya sido adecuado utilizar fenolftaleína o le habrían cambiado el indicador? Recordando que tiene un intervalo de Vire entre 8 y 10. ¿Qué dicen? ¿Sí nos servía o no nos servía? Pues sí sirve porque, bueno, más o menos esa última reacción se lleva en 8.8 de Sí, ¿no? pH. Más o menos. Entonces, queda dentro del intervalo. Entonces, bien por elegir la fenolftaleína. Entonces, y obtuvieron un volumen de Vire de 8.7 mililitros, ya como promedio. Y nos piden, pues, que determinemos que la concentración y el contenido de ácido cítrico en el jugo de limón. Entonces, ¿qué es lo primero que harían para llenar esta tabla? Colocar la reacción. La reacción. Así es. ¿Qué reacción? Pues la única que se puede detectar, ¿no? La de estequiometría 1 a 3, H3CIT más 3 OHs que genera el citrato y 3 moléculas de agua. Esta es la reacción que estamos detectando. Ahora, ya tengo la reacción. Y al inicio, ¿qué es? El volumen del H3CIT por su concentración, que no se conoce aún. Exactamente. Entonces, esta es la concentración del ácido cítrico, que no la conozco por su volumen, que son 5 mililitros. Y aquí se agrega en el punto de equivalencia que escribo. La concentración del hidróxido de sodio por su volumen. O sea, 0.15 molar por el volumen del punto de equivalencia, que fueron 8.7 mililitros. Perfecto. ¿Y ahora? Se multiplicaron esos valores de 0.15 por 8.7. Ok, me da 1.305. ¿Qué unidades tiene esto? Limón. Milimol. ¿Pero de quién? De hidróxido. Ah, de hidróxido. Hidróxido. Exacto. ¿Cómo lo puedo igualar con los milimoles de ácido cítrico? Será multiplicado por 1/3. Exactamente. Este valor se multiplica por 1/3.
1.305 milimol. Para aquellos que no les quedó muy claro de dónde salió el 1/3, pues fue de la estequiometría. Dijeron, de acuerdo a la estequiometría, acá 3 moles de OH y 1 mol de ácido cítrico, de acuerdo a la reacción. Entonces aquí aparece el tercio que dice la compañera. Ok. Entonces, voy a aprovechar esto, voy a borrar. Entonces, esto por 1/3 ya son los milimol de ácido cítrico, y esto sí ya lo puedo igualar a la concentración del ácido cítrico por los 5 mililitros. Y lo único que me queda, pues, es hacer precisamente el despeje de la concentración. Díganme cuánto les da, muchachos. .0.087. Exacto, ¿no? Entonces, la concentración del ácido cítrico es 0.087 molar. O sea, lo que valoré aquí tenía una concentración 0.087 molar. ¿Qué concentración tiene entonces el matraz? La misma. La misma. ¿Y el jugo de limón? De Ojo. .29. Ok, ¿me puedes decir cómo le hiciste para obtener ese valor? Sí, lo multipliqué por 10/3. O sea, este valor, dice el compañero, de 0.087 molar, lo multiplicó por el inverso del factor de dilución, o sea, 10/3. Y me dices que, tío, ¿cuánto? ¿0.29? Sí. Ok. Pero para no perder la costumbre, le voy a poner sus 4 cifras después del punto, ¿no? 0.2900 molar. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, creo que no. No, profa. Y ahora sí, si quisiera hablar en términos porcentuales, porque pues rara vez vamos a encontrar que nos lo reportan en molar. ¿Cómo le hago para reportarlo en términos de contenido, o sea, de pureza? ¿Cuál es el contenido de ácido cítrico en el jugo de limón? ¿Qué necesitarían para saberlo? Ya tienen la concentración del jugo. Les puedo dar el peso molecular del ácido cítrico, que ahorita se los doy. Sí, creo que solamente hace falta ese valor, porque ya ahí da la densidad. Entonces voy a buscar masa molecular, ácido cítrico, y como bien dice el compañero, nos dan la densidad. Bueno, en el limoncito no viene reportado, pero lo que hicieron fue medir precisamente al jugo, tomaron un volumen y le midieron la masa. Entonces, esto es 192.12 gramos sobre mol. Y la densidad que dijo el compañero, ya no las dan, es este valor, 1.018 gramos sobre mililitro. Y ahora sí, dice el compañero que con estos 3 datos ya tengo para calcular. ¿Cómo le hago? Es multiplicar la concentración por la masa molecular y dividirlo sobre 10 por la densidad. Con esto dice el compañero que voy a poder obtener la pureza o el contenido, que es otra forma, ¿no? Entonces, a ver, sustituyan y díganme qué contenido tiene este jugo de limón de ácido cítrico. Me dio de 5.4730. 5.4730%. Y ya, hemos terminado.
El jugo de limón, si ustedes buscan en internet, trae entre el 5 y 6% de ácido cítrico en jugo de limón. Entonces, pues podemos decir que este limón no es anómalo, ¿no? Está dentro del rango. Entonces, así es como se haría una cuantificación. Pero ya nos dimos cuenta que, o sea, ¿qué tal si yo pensaba que podía cuantificar con otra estequiometría, ¿no? Entonces, por eso es importante este experimento, ¿no? Nos permite ver cuál es la mejor estequiometría para llevar a cabo una cuantificación. ¿Dudas hasta aquí, chicos? De mi parte creo que no. Terminamos 20 minutos antes con toda discusión. ¿Les pareció más rápido más fácil? Maestra, yo sí tengo una duda. Sí, dime. ¿De dónde salió ese 192.12? Es que me revolví tantito y me perdí. Ah, es el peso molecular del ácido cítrico. Lo busqué en internet. Ah, ok. Creo que venía reportado aquí. Es que creo que este es el del reactivo. Este es un reactivo, pero el del ácido cítrico creo que no vienen los datos, entonces lo busqué en el internet. Esto es algo que tengo que cambiar en el manual. ¿Alguna otra duda, chicos? No, creo que no. ¿Este estuvo más fácil? Bueno, es que como nada más es un punto de vire, y el otro eran dos, como que tal vez el otro era un poco más tardado, aunque igual pues también Tres, en tiene realidad. como más fórmulas. Bueno, no sé. Lo que pasa es que el otro, pues, lo ves por primera vez, pero si se fijan, pues nada más lo vamos añadiendo, ¿no? O sea, me basé mucho de lo que hemos visto en otras clases, pero cada vez va siendo retomar, ¿no? Entonces, por eso es importante esta parte. Y pues ya, si no tienen dudas o comentarios, yo les preguntaría qué quieren hacer. ¿Quieren comenzar en este momento su examen o se esperan hasta las 6? Yo digo que esperarnos a las 6, igual que la vez pasada. ¿Sí? Pues tantito para ir por un Está vaso de bien. agua y así. Sí, para relajarnos. Para dormirme 15 minutos, ¿no? Está bien, chicos. No hay problema. Pues entonces, pues ya, eso es todo de mi parte. Relájense unos 15 minutitos en lo que empieza su examen. Y les voy a pedir un favor. Bueno, yo le mando el comunicado a mi jefa. Entonces ustedes dicen que no, que se les complica por su segunda materia, ¿no? La que sigue, que para un regreso presencial. Sí. Ok. Bueno, pues chicos, pues entonces ya me acordé, antes de que se me olvide. Para el informe tienen una semana, o sea, sé que el 21 no hay clases, pero ese día va a ser el último para entregar el informe. Si ustedes o si quieren lo cierro al 20. Dime, Carlos. Sí, profesora, una pregunta, es que el examen pasado, bueno, nada más para comentarle, el examen práctico pasado no subió el apartado para la memoria de cálculo, entonces yo la agregué, o sea, yo la mandé en la del informe 4 y ahora, como también tenía que resolver el informe, junté las dos memorias en un mismo archivo y lo subí ahí en el apartado del informe. Está bien, si No. quieres déjalo así. Y los que no la subieron, ahorita se los activo de nuevo para que lo puedan subir. Porque el que dices que no active fue el del El del examen. examen. Práctico, Sí. ajá.
Se los voy a dejar abierto hasta las 8 de la noche, ¿les parece? Sí, sí, creo que sí. 14 de marzo a las 20 horas. Y para 14 de marzo, para las 20 horas. El del examen, ¿verdad? Me dijeron. Sí, Sí. A ver si alguien se puede meter a la plataforma y corroborarme que ya se pueda ver. Me ayudaría. Sí, ya está. Ok. Entonces, pues ya quedó. Profesora, bueno, en este caso yo hice lo mismo que mi compañero Carlos, adjunté los dos en un mismo archivo, entonces, ¿así lo dejo? Sí, déjalo así. Ah, está bien, gracias. Bueno, pues chicos, pues entonces, si ya no hay nada más que discutir, nos veríamos en 2 semanas, pero recuerden que el informe se cierra el 21. sí, profesora. Sí, profe, está bien. Vale, pues cuídense, disfruten su puente. Gracias, profe, igual. Gracias, igualmente. Gracias, Bueno, no es igualmente. cierto, nos vemos mañana. Bye. Ah, bueno, sí. Hasta luego.